Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos Buenos días, días. profe. Les pido disculpas por el atraso. Hoy día voy a decir una cola que estaba pendiente de la clase pasada y el resto nos vamos a dedicar al texto de Savigny, el espíritu del sistema de derecho romano actual, que tiene una distinción que va a ser bien importante para lo que viene en el curso. Nosotros la clase pasada estábamos hablando de Montesquieu, el espíritu de las leyes, esta idea estábamos discutiendo este pasaje en que aparece esta famosa afirmación de Montesquieu de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Estábamos tratando de entenderla en el contexto del pasaje, no solo la frase misma, ¿no? Yo les hacía harto énfasis en atender al problema al cual Montesquieu se estaba refiriendo cuando hablaba cuando decía esto de que los jueces son la boca que pronuncia las palabras de la ley. Él decía eso para decir que había un problema que los jueces no podían resolver. Y ese problema que los jueces no podían resolver era que la ley, por ser ciega y clarividente a la vez, era demasiado rigurosa y debía ser morigerada por la ley misma. Ese problema de morigerar la ley por la ley misma es lo que vamos a ver aparecer en la discusión de Savigny de un modo más preciso. Pero lo que me interesa que ustedes se queden es precisamente en la visión de Montesquieu, porque el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, hay un problema que a nivel judicial se va a quedar sin solución, que es cómo morigerar la ley por la ley misma. Para la clase pasada también yo les había dado también un par de textos de Hans Kelsen, que es un paso siguiente, ¿no? Kelsen, lo importante del texto de Kelsen es, bueno, ya nos ha aparecido en el curso el semestre anterior, había un capítulo de la teoría pura del derecho que era parte de los materiales, pero no alcanzamos a discutirlo, pero es importante que ustedes lo ubiquen, ¿no? Kelsen es una de las principales figuras del siglo XX, los principales teóricos del derecho del siglo XX. Los dos principales, como creo que en algún momento se los comenté, son en la tradición continental de índole alemana, como Kelsen, por cierto. Kelsen era austríaco, pero escribe en términos de esa tradición, y en la tradición anglosajona Hart. Son bastante equivalentes hasta cierto punto, sus teorías son distintas, pero hay una dimensión en la cual reflejan una óptica similar, y por eso ambos son considerados las figuras más importantes de lo que suele llamarse el positivismo jurídico durante el siglo XX. En esta materia en particular, el punto importante de Kelsen es que Kelsen mira al derecho de modo puramente estructural, puramente formal. Lo mira, entonces, tanto en términos que él llama estáticos como dinámicos. En términos estáticos, el derecho es un conjunto de normas de las cuales se siguen posiciones jurídicas, ¿no? Es decir, derechos, obligaciones, etc. En cualquier momento uno puede tomar el derecho como un conjunto de especificación de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe. Desde esta óptica estática, entonces los conceptos centrales son conceptos como deber, derecho, sanción, etc. Pero Kelsen también mira el derecho desde una perspectiva dinámica. Él dice, una de las cosas, o lo más característico del derecho, es que el derecho regula su propia creación. Es decir, el derecho contiene normas para fijar la producción de normas jurídicas. La producción del derecho es entonces una cuestión decidida por el derecho también. Y la atención al modo en que las normas jurídicas regulan la creación y aplicación del derecho es lo que él se llamaba dinámica jurídica. Porque eso no muestra, al mirarlo de esa perspectiva, lo que uno ve no es una foto, lo que uno ve es un proceso de creación continua del derecho.
Nótese que esta idea de que el derecho regula su propia creación tiene harta afinidad con la idea hartiana de que las reglas secundarias son reglas que se refieren a otras reglas, para reconocerlas, para cambiarlas, para aplicarlas, ¿no? Reglas de reconocimiento, de cambio y de adjudicación, ¿recuerdan? Entonces, dentro de esta óptica dinámica, cuando Kelsen mira la jurisdicción, nota que lo que Hart llamaría reglas de adjudicación, es decir, reglas que confieren potestades a ciertos órganos para aplicar el derecho, son reglas que crean órganos y les dan competencias para tomar decisiones respecto de qué es lo que las reglas generales, las leyes, significan para casos particulares. Esa decisión, dice Kelsen, es una decisión que es en parte cognitiva y en parte volitiva, es decir, en parte una cuestión de conocimiento y en parte una cuestión de voluntad. En la parte que es una cuestión de cognitiva, de conocimiento, entonces las reglas son pura, por así decirlo, aplicación, ¿no? Es decir, de la regla que prohíbe matar a otro, se sigue en cuanto a su contenido, cognitivamente se puede aprehender parte de la decisión judicial de que una persona que se probó que ha matado a otra debe ser sancionada. Pero Kelsen también observa que en la decisión judicial siempre hay aspectos que no vienen ya decididos por la regla legal que se aplica. A veces esos aspectos son más significativos que otros. A veces, por ejemplo, la regla es ambigua y entonces hay distintas posibilidades entre las cuales el juez tiene que optar. Y esa opción no es una opción que venga decidida cognitivamente, por así decirlo, por la regla a ser aplicada. Es una opción que la regla deja abierta. Y entonces ahí hay un elemento de voluntad en la decisión judicial. Ahora, Kelsen después compara esto, lo que acabamos de decir respecto de la decisión judicial, que, nótese, primero, que es una decisión de aplicación del derecho en el sentido de que el juez se encuentra con reglas dadas de antemano y su deber es decidir los casos particulares conforme a esas reglas. Y que como es una decisión en ese sentido de aplicación, tiene una dimensión cognitiva, que es propiamente descrita como de aplicación. Lo aplicado es la regla general al caso particular. Pero precisamente hay que también agregar que no es una cuestión puramente cognitiva, puramente de aplicación. Nótese, en el fondo, que se está diciendo, los jueces no pueden solo ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque hay muchas cosas que el juez decide que no están decididas por la regla general que tiene que aplicar. Y esas decisiones son del juez. En esa dimensión, la labor del juez es creación del derecho. Entonces, la función judicial es una mezcla, dice Kelsen, de creación y aplicación del derecho. Que es lo mismo que se puede decir respecto de otras potestades. Piensen ustedes en la posición del legislador. El legislador también crea derecho, eso es indudable, ¿no? El trabajo legislativo es un trabajo en que esta parte de voluntad, de decidir cuál va a ser el derecho, es mucho más significativo. De modo que no requiere mucha explicación, es obvio, ¿no? Eso es el sentido del legislador. Pero el legislador también aplica derecho. El legislador actúa como legislador en la medida que aplica adecuadamente las reglas constitucionales que especifican cómo se crean las leyes, por ejemplo. Y también debe respetar los límites sustantivos a las decisiones legislativas contenidos en los derechos constitucionales. Entonces, claro, la potestad legislativa, la acción del legislador, también tiene una dimensión cognitiva
de aplicación, en el sentido de aplicación de las reglas sobre derechos constitucionales para identificar sus propios límites y no transgredirlos, y aplicación de las reglas constitucionales sobre ejercicio de la potestad legislativa para cumplirlas y de ese modo para que lo creado sea reconocido como derecho. Tiene una dimensión de aplicación y tiene una dimensión de creación, que es lo que caracteriza la legislación, ¿no? O sea, lo más conspicuo de la legislación, que a través de la legislación se crea derecho nuevo. Entonces, la observación que él hace, Kelsen, es que la distinción entre legislación y jurisdicción es una distinción cuantitativa y no cualitativa. Es una distinción cuantitativa porque la distinción se encuentra en la magnitud, en la cantidad de importancia. Cantidad de importancia es una manera peculiar de decirlo, pero espero que me entiendan, para enfatizar esto de cuantitativo, en la cantidad de importancia que tiene la dimensión de aplicación versus la dimensión de creación. No es que en un caso haya solo creación y en otro caso hay solo aplicación. En la lógica de Montesquieu, esa sería la idea, ¿no? El legislador crea el derecho y el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, que es otra manera de decir, el juez solo aplica. La labor del juez es puramente cognitiva, en términos que él señala. Esa sería la lógica que discutíamos en la clase pasada. Pero no es así, dice Kelsen. En la labor judicial hay una dimensión de conocimiento, pero también hay una dimensión de voluntad. Hay una dimensión de aplicación del derecho y también hay una dimensión de creación, que es lo mismo que uno puede decir del legislador. ¿Cuál es la diferencia? En que la dimensión de voluntad es mucho mayor en el trabajo legislativo que en el trabajo judicial, y que la dimensión de conocimiento, de aplicación, es mucho más significativa en la función judicial que en la función legislativa. Por lo tanto, no son dos potestades distintas. Son dos potestades que se caracterizan como potestades de creación y aplicación del derecho, cuya diferencia radica en la diferente relevante, la diferente cantidad de relevancia que los distintos elementos de creación y aplicación del derecho tienen en cada una de ellas, ¿no? Esto, la teorización de Kelsen, que es bastante similar, como lo vamos a ver después, a la de Hart, aunque por supuesto cada una tiene sus peculiaridades propias, es parte de esta reacción del siglo XX contra el formalismo decimonónico, ¿no? Que yo se los comentaba en la clase pasada, que tenía, por así decirlo, su punto inicial, el momento de ruptura tradicionalmente reconocido, la publicación del libro de Genis en 1899, el mismo libro del cual nosotros leímos algunos pasajes, pero que continúa durante en la reflexión teórica o en la reflexión sobre el derecho durante el siglo XX, y lleva a las formulaciones, las más sofisticadas, de Hart y de Kelsen. Y ambos enfatizan esta idea de que pensar la aplicación, la jurisdicción, la labor judicial, como solo aplicación del derecho, es un error, que el derecho o la aplicación judicial, la decisión judicial, es una decisión que crea derecho y que aplica derecho al mismo tiempo. Por cierto, esto crea un problema, no necesariamente insoluble, vamos a ver cómo se desarrolla, un problema respecto de nuestra pregunta del curso. Porque en la lógica decimonónica, la pregunta tenía una respuesta fácil, ¿no? Al legislador le corresponde discutir políticamente sobre cómo ha de ser el derecho y entonces decidir sobre la ley, pero una vez aplicada, una vez dictada la ley, lo que corresponde al juez ya no es una discusión de creación de derecho, es una discusión de aplicación de derecho, y por lo tanto no es una discusión política, sino es una discusión jurídica, y por lo tanto la diferencia entre el razonamiento jurídico y el razonamiento práctico general sería el lugar para el razonamiento práctico general es el momento legislativo o el lugar legislativo, y ahí, fruto de la discusión sobre lo que es justo o injusto, conveniente, inconveniente, adecuado o inadecuado, fruto de esa discusión surgirá la ley, y para el juez que tiene que aplicar la ley, la cuestión ya no es qué es lo justo o lo injusto, lo conveniente, adecuado o inadecuado. Para el juez la cuestión es solamente qué es lo que dispone la ley para el caso.
La lógica decimonónica, la lógica de Montesquieu, la lógica formalista, calza o viene de perillas, por así decirlo, para responder la pregunta del curso. La reacción contra el formalismo que ocurrió durante el siglo XX, que se manifiesta, como les digo, en Hart y Kelsen, busca reconocer que las cuestiones no son tan simples, de que la aplicación del derecho es también creación y la creación del derecho es también aplicación, pero y entonces necesita alguna manera de diferenciar lo político de lo jurídico. Lo que me importaba como cola que había quedado pendiente de la última clase era introducir esta idea kelseniana, entonces, porque también va a ser relevante en lo que viene, esta idea kelseniana de que la distinción entre jurisdicción, o entre decisión judicial y decisión legislativa, es una distinción cuantitativa, no cualitativa. De modo que ustedes vean, ¿no? Tenemos frente a nosotros dos maneras de entender la decisión judicial. Como una decisión de pura aplicación del derecho, la boca que pronuncia las palabras de la ley, por un lado, que es la dominante en el siglo XIX, en la época de la codificación, etc., y como como un poder, el poder judicial, que no se distingue por su tipo de otros poderes como el poder legislativo, lo cual empieza a crear un contexto de problemas para la pregunta del curso, porque si no se diferencia en ese sentido del legislador, si la diferencia es puramente cuantitativa, entonces la pregunta es cómo responderemos la pregunta del curso, afirmativamente, o si bien ese reconocimiento significa responder negativamente la pregunta del curso. ¿Hay alguna pregunta o observación sobre esto? No veo manos alzarse, de modo que continuamos. Savigny, entonces. Pasamos al tema siguiente. Sistema del derecho romano actual de Savigny. Savigny es un extraordinariamente importante jurista alemán, siglo XVIII, cuya obra tuvo una enorme influencia. Tradicionalmente se dice, no sé si ustedes esto lo han hablado con el profesor Stagel, tradicionalmente se dice que los artículos 19 a 24 sobre interpretación de la ley están especialmente basados en el capítulo de interpretación de la ley de su obra magna, que es el sistema del derecho romano actual. Nosotros vamos a referirnos a lo que dice Savigny sobre interpretación de la ley, pero no vamos a referirnos a esa parte, a la parte en que Savigny elabora sus elementos de interpretación, que son los que se dice habrían influido a Andrés Bello en la redacción de los artículos 19 a 24. Nos vamos a referir a otra parte de su texto sobre interpretación. Savigny distingue la labor de aplicación de la ley en los casos de leyes no defectuosas y en los casos en los cuales las leyes tienen defectos. Y cuando las leyes tienen defectos, entonces, cuando las leyes tienen defectos, entonces corresponde solucionar esos defectos en el momento de su aplicación. Por lo tanto, la labor de aplicación del derecho, cuando se trata de leyes defectuosas, es considerablemente distinta de la misma labor de aplicación del derecho cuando se trata de leyes no defectuosas. Y entonces esto lleva a la pregunta por cuáles son esos defectos de los cuales puede adolecer la ley. Y eso es lo que nos interesa a nosotros del texto de Savigny. La tipología de defectos de la ley en su aplicación y cómo se solucionan. Savigny afirma que los defectos de la ley son de dos tipos, que hay dos tipos de defectos de la ley, que él los llama expresión indeterminada, por un lado, o expresión incompleta. Eso lo vamos a usar nosotros como sinónimos, ¿no? Expresión indeterminada
por un lado, y expresión indeterminada o incompleta, por un lado, y expresión impropia, por el otro. Para explicar los defectos, Savigny descansa en la idea de que la ley digámoslo así, no lo dice de este modo, pero creo que este modo es más fácil de entender. La ley es una decisión de alguien sobre algo. Y esa decisión se comunica con palabras. Vean ustedes, esto es bien importante, porque esto muestra que en una ley hay dos elementos diferenciables, que no es que no tengan relación entre ellos, eso es otra cuestión, pero son en principio diferenciables. Uno es lo que el legislador decidió, que es algo que Savigny, en un lenguaje que suena un poco arcaico, ¿no? Pero que precisamente porque suena arcaico lo vamos a usar para recordarnos siempre que es la designación propia de Savigny. Él lo llama el pensamiento de la ley. Ojo, no el pensamiento del legislador, el pensamiento de la ley. Lo que designa esta noción de pensamiento de la ley es eso, que la ley es una decisión de alguien sobre algo. Y esa decisión se manifiesta o se comunica, se expresa en un texto. Y eso segundo elemento es lo que Savigny llama la expresión de la ley. La expresión de la ley es lo mismo que el artículo 19 del Código Civil llama el tenor literal, ¿no? La letra, por así decirlo. Los problemas de interpretación son en los casos de leyes defectuosas, o mejor dicho, perdón. Las leyes no defectuosas son las leyes en las cuales el pensamiento y la expresión están en armonía. La expresión transmite adecuadamente el pensamiento. Los casos de leyes defectuosas son casos en que hay problemas, en que no hay armonía, en que hay distintos tipos, dos distintos posibles tipos de problemas en la relación entre expresión y pensamiento. Pero no pierdan nunca de vista esto. La expresión es un medio para transmitir el pensamiento. Por favor, si algo en la explicación no es suficientemente claro, reclamen, pregunten. Aceptando esta idea, ¿no? Toda ley es una decisión de alguien sobre algo que se transmite, se expresa a través de una determinada expresión. Entonces, los defectos de la ley, según Savigny, pueden ser de dos tipos, que son estos que yo les decía. De expresión, la expresión puede ser incompleta o indeterminada, en un caso, o la expresión puede ser impropia. Es decir, la expresión transmite incompleta o indeterminadamente el pensamiento del legislador, de la ley, por un lado, o la expresión transmite impropiamente el pensamiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por la primera. La expresión indeterminada o incompleta. Una expresión incompleta de la ley, dice Savigny, tiene precisamente el carácter de un discurso interrumpido que deja, por tanto, en suspenso su sentido. Entonces, tiene el carácter de un discurso interrumpido
que deja, por tanto, en suspenso su sentido. Tal sería, dice el caso, dice Savigny, una ley que en un punto cualquiera exigiera testigos y no determinara su número. Yo les mencionaba en la clase pasada un caso de expresión indeterminada. La antigua ley de matrimonio civil disponía que era inhábil para contraer matrimonio el que sufriere, comillas, el que sufriere de impotencia perpetua e incurable, cierre de comillas. Y recordarán ustedes que yo les decía que en su momento se suscitó un problema porque había dos maneras o dos definiciones de impotencia. O la impotencia significaba dos cosas: impotencia de realizar el acto, incapacidad de realizar el acto sexual o incapacidad de concebir, esterilidad. Y la pregunta entonces se manifiesta es, dada la expresión del legislador, dado que el legislador solo se refiere a impotencia, la ley, la expresión legislativa solo se refiere a impotencia, ¿cuál es el pensamiento del legislador? Es el pensamiento que son inhábiles para contraer matrimonio. Los estériles son inhábiles para contraer matrimonio, quienes no pueden realizar el acto sexual, o son inhábiles para contraer matrimonio, ambos. Noten ustedes, la expresión es incompleta porque el legislador ha dejado o tiene el carácter de un discurso interrumpido. ¿Por qué un discurso interrumpido? Porque perfectamente la regla podría haber continuado en su expresión aclarando a qué se refería. Podría ser la regla, en vez de ser que son inhábiles quienes sufieren de impotencia perpetua e incurable, podría haber sido quienes sufieren de impotencia perpetua e incurable. Para estos efectos se entenderá por impotencia, bueno, cualquiera de las posibilidades: la incapacidad de realizar el acto sexual, la esterilidad o ambos. Si el legislador hubiera completado su expresión, entonces el problema no surgiría. En ese sentido es una expresión incompleta. Por así decirlo, el legislador se cayó demasiado a tiempo, demasiado pronto, antes de transmitir un pensamiento completo. La expresión en ese sentido es insuficiente para transmitir el pensamiento completo. Ese es el primer defecto posible, la expresión incompleta. Aquí Savigny junta varias cosas: incompletitud de sentido estricto, ¿no? Ambigüedad, oscuridad de la ley. El segundo defecto, vamos por supuesto a volver a la relación entre ellos, el segundo defecto de la ley es lo que Savigny llama la expresión impropia de la ley. La segunda clase de defecto, dice Savigny, se refiere a la impropiedad de los términos. Es impropia una expresión cuando da un sentido claro y determinado, pero diferente del pensamiento de la ley. Da un sentido claro y determinado. Por lo tanto, no hay expresión incompleta. La expresión es completa, transmite un pensamiento, pero no es el pensamiento de la ley. Por eso la expresión impropiamente expresa el pensamiento de la ley. Ejemplo de expresión impropia, que es un ejemplo famoso, pero probablemente demasiado simple. Después va a haber que complejizarlo. Vamos a discutir la próxima clase un caso en que vamos a ver esto en juego, pero por ahora vamos a usar ejemplos suficientemente simples como para facilitar la explicación. Samuel Pufendorf, un famoso jurista del inicio de la modernidad, imaginaba narraba el siguiente caso, que se ha hecho famoso en la discusión posterior. Una ley de Bolonia disponía que debía ser sancionado con la mayor severidad todo el que derramara sangre en la calle. Y un médico fue acusado bajo esta ley
porque había practicado una sangría, que, digamos, es un procedimiento terapéutico de urgencia, que implica derramar sangre, por cierto, en la calle a una persona, y le había de ese modo salvado la vida. El caso del médico que practica la sangría en la calle y de ese modo le salva la vida a una persona, noten ustedes, está cubierto por la expresión de la ley. La expresión de la ley es suficiente y completa, porque la expresión de la ley dice: el que derrame sangre en la calle será sancionado, con la sanción tal y cual, ¿no? El que derrame sangre en la calle será sancionado. Entonces aquí no hay, como antes, la pregunta de qué quiere decir derramar sangre en la calle. Hay distintos sentidos de derramar sangre en la calle. En un sentido derramó sangre en la calle, pero en otro sentido no derramó. No, nada de eso aparece en este caso. En este caso es claro que lo que el médico hizo satisface plenamente las condiciones establecidas en la ley, porque la expresión de la ley, noten ustedes, la expresión de la ley es clara, es completa, es definida. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este caso, la conclusión a la cual lleva la expresión de la ley está en contradicción con el pensamiento de la ley. Y esto podría expresarse del modo siguiente, ¿no? El legislador nunca quiso sancionar con la mayor severidad a un médico que salva la vida de una persona practicando una sangría en la calle. No es parte del pensamiento de la ley esa consecuencia que tiene esa ley en este caso. Yo también les mencionaba, o lo mencionaba en clases anteriores, el caso que usa Dworkin, ¿no? El caso del heredero apurado, ¿no? Ahí también, recuerden el caso, aquí se trataba de una persona que había sido nombrada por testamento como heredero por su abuelo, que para adquirir la herencia, entonces mata al abuelo, que es condenado por el homicidio del abuelo, y después de ser condenado por el homicidio del abuelo, demanda la entrega de la herencia, alegando que en la ley de testamentos aplicables del Estado de Nueva York del siglo XIX, en la ley de testamentos aplicables no había referencia alguna a que el asesino del testador perdía su derecho a la herencia. De hecho, lo que había en la ley era un conjunto de condiciones especificando cuándo un heredero nombrado por testamento tenía derecho a recibir la herencia. Y las condiciones, facilitémonos nosotros, ¿no? Las condiciones eran que, por supuesto, que el testador hubiera muerto, que hubiera un testamento válido, que el testamento era válido cuando estaba dado por escrito, autentificado con testigos, cuando el testador estaba sano mentalmente. Pensemos, para facilitar la exposición, que esas son todas las reglas relevantes, ¿no? Para que una persona herede a otra, primero tiene que haber muerto el testador, tiene que haber un testamento válido, y el testamento es válido cuando se da debidamente, con testigos, ante un notario, sano de mente el testador, etc. Llamemos a esas condiciones A, B y C. Entonces, la ley de testamentos decía que cuando las condiciones A, B y C se cumplían, el heredero tenía derecho a heredar. Entre las condiciones A, B y C no estaba la condición de que el heredero no hubiera asesinado al causante, al testador. Esa condición no estaba como un dato, digamos, legal sobre lo que dice o no dice la ley de Nueva York. Por consiguiente, en este caso, el asesino, después de haber sido condenado por el homicidio, había alegado que, dadas las reglas de la ley vigente, se cumplían, en su caso, las condiciones A, B y C, y como se cumplían las condiciones A, B y C, tenía derecho a heredar. Noten ustedes con mucho cuidado que el problema que se suscita aquí no es un problema de ambigüedad, no es un problema de incompletitud, no es un problema de que no quede claro qué quiere decir que haya muerto el testador, o que haya un testamento válido, o que esté dado frente a testigos, o que el testador esté sano de mente. Lo que cada una de estas condiciones exige está claro, y está claramente realizado en el caso. Aquí no hay un problema de insuficiencia de la expresión legislativa, como en el caso
de la impotencia. Ahí sí había un problema de insuficiencia de la expresión legislativa. Aquí no. Aquí, como dice Savigny, hay una expresión que da un sentido determinado, transmite un pensamiento completo, y ese pensamiento completo, en principio, es suficiente para decidir el caso. En el caso de Boloña, en el caso de Pufendorf, hay un pensamiento completo transmitido por la expresión, y eso significaría para el caso, bueno, que ese médico tiene que ser sancionado con severidad. En el caso de Nueva York, de Riggs versus Palmer, en el caso de Nueva York, hay un pensamiento completo en esta regla de que una persona tiene derecho a heredar a otra cuando se cumplen las condiciones A, B y C, y esa regla, aplicada al caso, tiene una consecuencia, y la consecuencia es que el homicida tiene derecho a recibir la herencia. Sin embargo, esa consecuencia que tiene la expresión de la ley en el caso es una consecuencia que está en pugna con el pensamiento de la ley. La ley del Estado de Nueva York no se dictó con la finalidad, ni siquiera, entre otras, de favorecer a los homicidas. La ley de Boloña no se dictó con la finalidad de sancionar a los que salvaban la vida de otros en la calle. En ambos casos lo que hay es una expresión legislativa que es impropia en el sentido de que transmite inadecuadamente el pensamiento legislativo. En ese sentido, los nombres. Expresión incompleta el primero, expresión impropia el segundo. ¿Preguntas? Debo decir que la locuacidad no es lo que los caracteriza, pero bueno, asumiré que está todo suficientemente claro. Estos dos defectos, entonces me interesa, cuídense, ¿no? Porque entender estos dos defectos claramente es importante para lo que queda del curso. Porque de aquí en adelante entonces ya simplemente nos vamos a referir a ello. Expresión indeterminada y expresión incompleta, que van a pasar a formar parte del vocabulario del curso como términos habituales. Por eso es importante que si alguien no tiene claro, lo pregunte ahora. Este es el momento. Estos dos defectos, dice Savigny, suscitan problemas distintos y tienen gravedad distinta, son distintamente graves. Así que vamos comparándolos. Primero, noten ustedes que en el caso de la expresión incompleta, la expresión no es suficiente. En el caso de la expresión impropia, la expresión sí es suficiente. Es decir, pensemos en un juez que tiene que decidir si acoger o no acoger una demanda de nulidad, ante el cual se ha probado que el demandante era estéril, pero no era incapaz de realizar el acto sexual. ¿Debe el juez acoger la demanda de nulidad del matrimonio? ¿O debe rechazarla? Entonces, el juez mira la ley. La ley le dice impotencia perpetua e incurable. Y entonces el juez se pregunta, ¿sufre el demandante de impotencia perpetua e incurable? Sé que es estéril y sé que es capaz de realizar el acto sexual. Pero eso no me responde la pregunta. ¿Sufre impotencia perpetua e incurable? Noten ustedes, dada el defecto de la ley, el juez no puede decidir antes de solucionar ese defecto. Es decir, si no lo soluciona, él o alguien, si el defecto no es solucionado, la decisión no es posible. No es posible acoger o rechazar la demanda sin determinar previamente cuál es el contenido de la expresión impotencia en la ley de matrimonio civil, la antigua y derogada ley de matrimonio civil. Entonces, precisamente porque la expresión indeterminada es un problema, o dadas las características de la expresión indeterminada,
la expresión indeterminada no puede ser solucionada sin, perdón, la expresión determinada necesita ser solucionada para que el juez pueda decidir el caso. Mientras no se solucione, no hay decisión posible. Compárenlo ustedes con la expresión impropia, el caso del heredero de Nueva York o el caso de Pufendorf. Aquí la situación es distinta, porque en principio la expresión sí soluciona el caso. Lo soluciona de un modo que nos parece contrario al pensamiento de la ley. Claro, sancionando al médico y dándole la herencia al homicida, es verdad. La soluciona, uno podría decir mal si quiere, pero la soluciona. Es decir, hay una solución legislativa que se sigue de la expresión para el caso. Esa es la primera diferencia importante entre los dos problemas. En un caso, el problema tiene que ser solucionado para que pueda haber aplicación, y en otro caso, podría haber aplicación incluso si el problema no es solucionado. Está bien, habría mucho que decir acerca de esa aplicación, que una mala aplicación, incorrecta, etcétera, pero podría haber. Por lo tanto, por lo anterior, cuando el juez ofrece una solución para el caso de expresión indeterminada, está actuando dentro de un marco fijado por la expresión legislativa. ¿No? Hay cosas que la expresión fija y hay cosas que la expresión no fija por incompleta. Y el juez tiene un espacio dado por la expresión legislativa para fijar las cosas no fijadas, pero que no afecta la posibilidad de que las cosas fijadas valgan. ¿No? Entonces, en el caso de la ley de matrimonio civil, de la antigua ley de matrimonio civil, el juez tendrá que decidir qué quiere decir impotencia, pero no es una cuestión para el juez decidir si esa impotencia debe ser perpetua e incurable, por ejemplo. ¿No? Es decir, la ambigüedad de la expresión fija los límites del espacio que tiene el juez para tomar la decisión y solucionar el problema. Esto es lo que después la teoría del derecho va a llamar discreción. El juez tiene discreción para solucionar el problema de la ambigüedad o incompletitud de la expresión, pero es una discreción que está limitada por la propia expresión, por la parte de la expresión donde no hay incompletitud o ambigüedad. En el caso de la ley de expresión impropia, la cuestión es distinta. Porque la expresión en sí misma es suficiente para dar cuenta del caso. Esa es la primera diferencia, ¿no? O sea, en la expresión hay solución para el caso. No es que el juez necesite solucionar el problema para que pueda haber una solución para el caso. Ya está la solución para el caso. ¿De qué depende de que haya problema, entonces? En el caso de la expresión determinada, que haya problema es una cuestión que podríamos decir ahora usando no el lenguaje de Savigny, sino el del curso, es una cuestión imparcialmente decidible. Pero en el caso de la expresión impropia, ¿de qué depende que haya problema? No es un defecto de la expresión misma, como la ambigüedad. Es un defecto en la aptitud de la expresión para transmitir el pensamiento de la ley. Pero entonces, por cierto, el problema solo surgirá en la medida en que sepamos ya cuál es el pensamiento de la ley. Y ¿cómo se soluciona la expresión impropia? La expresión impropia se soluciona ajustando la expresión al pensamiento, obviamente. Porque, recuerden por dónde partimos, la expresión es el medio para transmitir el pensamiento. Si el medio y el fin están en contradicción, sería irracional preferir el medio sobre el fin. Por lo tanto, la expresión ha de ser modificada para ajustarse al pensamiento.
¿Y qué pasa entonces si el juez identifica mal el pensamiento? Si el juez identifica mal el pensamiento, entonces identificará mal el problema. Identificado mal el pensamiento, asumirá que hay o concluirá que hay una expresión impropia, cuando en realidad podía perfectamente haber una ley no defectuosa. Una ley que transmitía, una expresión legal que transmitía adecuadamente el pensamiento legislativo. Claro, como el juez le atribuyó a la ley un pensamiento distinto, entonces, por así decirlo, se creó una ley de expresión impropia. Pero el problema no está en la ley, el problema está en el juez. Y en ese caso, en caso en que el juez identifique mal el problema por haber identificado mal el pensamiento legislativo, lo que el juez va a ser fallar, va a ser corregir la expresión legislativa, fallar conforme a esa corrección o a esa expresión corregida, pero en los hechos, como identificó mal el pensamiento, en los hechos lo que va a estar haciendo es fallando contra la ley. Entonces, noten ustedes la diferencia. En el caso de la expresión indeterminada, no hay espacio para que el juez falle contra la ley, porque el juez tiene que simplemente llenar un vacío. Antes de que lo llene, el juez no puede haber decisión. Entonces, no es que haya una decisión posible en un sentido A y que el juez se pregunte, ¿debo decidir de ese modo o no? Aquí no hay decisión. Mientras no se especifique qué quiere decir impotente, no hay decisión en cuanto a la nulidad o validez del matrimonio del estéril. En el caso de la expresión, en cambio, en el caso de la expresión impropia, hay en principio una decisión. Y entonces la cuestión de si el juez está fallando contra ley se aparece en la expresión impropia como no aparece en la expresión indeterminada. Entonces, la primera diferencia entre los dos problemas era que en la expresión indeterminada no había una expresión completa que permitiera decidir el caso. Y por lo tanto, para decidir el caso, el juez tenía que solucionar el problema. En el caso de la expresión impropia, hay una expresión que es completa y que decide el caso. Y por lo tanto, el juez, sin solucionar el problema, podría decidir el caso. Claro, que lo decidiría de un modo que nos parecerá mal, pero lo podría decidir. Segundo, por lo anterior, la expresión incompleta le pone límites a la discreción del juez. Los límites son la ambigüedad o la incompletitud de la expresión. En el caso de la expresión impropia, la solución del defecto es adecuar la expresión al pensamiento. Y ¿cuál es el límite de la discreción que tiene el juez? Bueno, el límite que le fije el pensamiento que el juez le atribuye a la ley. No tiene un límite dado de antemano. Y entonces el juez corregirá la expresión todo lo que necesite corregir, guiado por su comprensión del pensamiento de la ley. Y entonces, este segundo problema muestra, o podríamos llevar a un tercero, pongámoslo como tercero. En el caso de la expresión indeterminada, no está en riesgo el deber del juez de decidir conforme a la ley, porque no hay decisión legislativa aplicable antes de solucionar el problema. En el caso de la expresión impropia, sí está en riesgo el deber del juez de decidir conforme a la ley, porque si el juez identifica mal el pensamiento, entonces va a corregir una expresión que no necesitaba ser corregida. Y corregir una expresión que no necesitaba ser corregida es lo mismo que cambiar la ley. Cuarto, y nos queda un minuto para esto. Cuarto, yo se los voy a decir, como nos queda un minuto, esto necesita más tiempo, así que denle una vuelta, por favor, de aquí a la próxima clase y conversemos de esto, porque esto no es fácil, pero es muy importante. Bueno, no es tan fácil. Lo voy a decir de manera abstracta, de modo que va a resultar incomprensible para ustedes la primera vez, y después voy a dar una explicación, y después seguimos la próxima clase. En el caso de la expresión incompleta, la identificación del defecto es neutral a la solución.
quienes creen que impotente significa estéril, y también quienes creen que impotente significa incapaz de realizar el acto sexual, ambos pueden estar de acuerdo en que la sola expresión impotente es ambigua. ¿Por qué? Porque identificar el problema, identificar la ambigüedad, no soluciona el problema. Deja abiertas las posibilidades. Al identificar el problema, queda abierta la posibilidad A y la posibilidad B, y eso será un segundo momento. Entonces, en la expresión incompleta hay dos momentos. Un momento de identificación del problema y un momento de solución del problema. Y esos dos momentos son independientes entre sí. En el caso de la expresión impropia, la identificación del problema prejuzga la solución. No es neutral frente a la solución. Porque identificar el problema ya es solucionarlo. No hay dos momentos diferenciables. La identificación y la solución del problema son el mismo momento. Por ejemplo, vean ustedes, no podemos decir que en un juicio, el que esté por aplicar, unos van a decir, la ley de Bolonia tiene que ser estrictamente aplicada porque el pensamiento del legislador era mantener limpias de sangre las calles de Bolonia. Todo lo que manche con sangre las calles está prohibido por la ley. Si ese es el pensamiento, noten ustedes, entonces no hay expresión impropia, ¿no? La expresión transmite adecuadamente el pensamiento. Lo que está detrás de pensar que es un caso de expresión impropia es un pensamiento distinto, ¿no? Es pensar que en realidad derramar sangre en la calle es una manera en que el legislador pretendía referirse a riñas, ¿no? Riñas y peleas en la calle. Claro, si ese segundo es el pensamiento, entonces sí hay expresión impropia, porque el médico no estaba participando en ninguna riña ni en ningún altercado en la calle. Entonces, ¿habrá o no defecto según el pensamiento que se le atribuye a la ley? Si se le atribuye el pensamiento de mantener limpias las calles de Bolonia, no hay defecto. Si se le atribuye el pensamiento de proscribir las riñas, sí hay defecto. Entonces, cuando estemos discutiendo sobre si hay defecto o no, bueno, la discusión va a ser cuál es el pensamiento de la ley. Noten ustedes que si decidimos que no hay defecto, si decidimos que sí hay defecto, eso es porque hemos identificado que el pensamiento es eliminar las riñas. Y si el pensamiento es eliminar las riñas, ya está clara cuál es la solución. Va a haber que ajustar la expresión para dejar libre al médico. Entonces, en el caso de la expresión impropia, la identificación y la solución del defecto no son dos operaciones distintas. Son la misma operación. ¿Y esto por qué es importante? Porque como son dos operaciones en el primer problema, uno puede decir la primera operación es imparcial respecto de la solución. En el segundo problema, uno precisamente no puede decir eso. Es decir, la identificación del problema es polémica, tan polémica como la solución del problema. Entonces, como la identificación del problema de expresión incompleta, como la identificación de la expresión incompleta es imparcial, puede servir como límite al espacio de discreción del juez. En el caso de la expresión impropia no hay tal límite y por lo tanto puede tender a ampliarse. Pero ya estamos pasados casi 5 minutos de la clase, así que nos vamos a quedar con esta idea. Las 4 diferencias entre los dos defectos y en particular el último. Yo les pido que le echen una mirada al texto Savigny, echen una mirada a la bitácora, es decir, a los otros textos, y conversemos sobre esto en la próxima clase. La próxima clase, junto con esto, yo les voy a pedir, lean el caso Duoc, que es un caso en que sirve para discutir cómo aplicar todos estos